Hola True Life amigos, muchas gracias por estar con nosotros una vez más en nuestra clase True Life E411, donde estamos mirando hoy la última clase de nuestro módulo que estamos hablando acerca del nombre de Jesús. Próxima semana vamos a empezar un módulo totalmente nuevo y yo voy a hablar acerca de liderazgo bíblico también por algunas semanas, pero Hoy queremos hablar entonces hacer el cierre de este módulo tan bueno que ha sido el nombre de Jesús. Y hoy queremos hablar la fe y el nombre de Jesús. La fe y el nombre de Jesús. Y para empezar esa clase de hoy, yo quiero justamente empezar leyendo. Tú puedes mirar ahí en las pantallas y también en tu carpeta. ¿Te acuerdas? Tú puedes bajar tu carpeta a través de nuestra aplicación. Tú vas ahí justamente en nuestra aplicación, grupos, y ahí tú vas a encontrar True Life E411 y ahí tú tienes todas las carpetas de este módulo y como de otros módulos también. Y ahora sí, entonces, ahí en tu pantalla, Mateo capítulo 18, Jesús habla esas palabras. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Y ahí mira exactamente ahora, me encanta lo que Jesús hace. Y Jesús hace lo siguiente, versículo 2, Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Jesús hace una afirmación aquí muy importante. Jesús hace una comparación. Obviamente sus discípulos estaban con una pregunta, tienen una pregunta, y yo podría decir aquí una pregunta bastante humana, bastante de nuestra naturaleza humana, queriendo saber quién es el más importante o quién va a ser el más importante en el reino de los cielos. Y Jesús entonces hace algo que es increíble. Él le llama a un niño, entonces él le dice: hey, a menos, yo les aseguro, a menos que ustedes cambien. E aqui eu miro duas coisas que Jesus habla. Primeiro, cambiem e se vuelvan como niños. Primeiro, cambie sua maneira de pensar. Cambie a maneira que ustedes estão mirando a vida. Cambie a maneira que ustedes miram mi reino e mi propósito e todo por qué eu estou na terra. Os discípulos estavam pensando em poder, em posições, em cargos, em status, e Jesus estava como que quitando isso deles. E aí, então, a continuação do versículo, Jesus habla: a menos que ustedes cambien e se vuelvan como niños. E aqui está a coisa mais importante, e aqui que Jesus hace a enseñanza, aqui nesta conversação que Jesus tem com seus discípulos. A menos que ustedes se vuelvan como niños. E é disso que queremos falar hoje, a fé e o nome de Jesus. Quando tu miras acerca de um niño, quando tu miras um niño, não importa o que tu digas a este niño vai crer. Ele tem uma convicção, ele sabe, se tu eres um papá e tu dizes a ele: hey, mira hijo, para Navidad, el papá, la mamá, nosotros vamos darte a ti videojuegos, el regalo que tu tanto pides, que essa coisa que tu tanto queres, nosotros vamos darte a ti. Eu sei que estamos a tantos meses todavía de Navidad, o quizás de su cumpleaños, ¿verdad? Lo que sea. Este niño, cuando va a la escuela, ele vai dizer: hey, tu sabes que eu vou ganhar em mi cumpleaños, ou eu vou ganhar de Navidad tal e tal coisa que eu he pedido a mi papá. Ele não põe dúvidas. Ele tem uma convicção muito grande em seu coração de que aquilo que tu dijiste, aquilo que o papá dijo, vai se cumprir. E é exatamente isso que Jesus está falando com nós aqui. Em toda esta classe, esse módulo que hemos mirado acerca do nome de Jesus, a importância do nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, como usamos o nome de Jesus, hoje queremos falar acerca disso, a fé no nome de Jesus. Como podemos caminhar com fé no nome de Jesus. E um dos passos principais, aqui é o ponto número 1 desta classe de hoje, é que necessitamos crer incondicionalmente. Nuestra fé tiene que ser una fe incondicional. Incondicional es, no importa las circunstancias,
não importa as situações que hemos passado, não importa nem sequer aquilo que nós estamos mirando, não importa nem mesmo aquilo que nós estamos sentindo. É a fé. É uma fé incondicional. É ter a consciência de que aquilo que Jesus habla a nós, aquilo que Jesus prometeu a tu vida, a tu casa, a tu hogar, Ele vai ser. Deus, a palavra de Deus habla isso, Deus, Ele não é homem para que minta. Agora, de nós, tu e eu, temos que sim creer em Jesus, em suas palavras, creer nas promessas de Deus, saber que Ele tem propósitos para nossas vidas, pero também ter a consciência de que esta fé tem que ser uma fé incondicional. Não podemos poner condições para crer em Deus. Não podemos poner uma condição para crer em Jesus. Não podemos poner condições, requisitos para crer nas promessas de Deus. Por isso Jesus faz esta comparação. E se vocês querem entrar no reino de los cielos, a menos que vocês cambiem sua maneira de pensar, a maneira de mirar as coisas e se vuelvan como niños, a ter uma fé incondicional naquilo que eu hablo e em minhas promessas. Ustedes não entrarão no reino de los cielos. Mira a importância da fé e o nome de Jesus. Nós hemos nascido na família de Deus e o nome de Jesus, ou o nome pertence à família. Quando estamos falando acerca do nome de Jesus, nós pertenecemos à família de Deus. Somos hijos de Deus. Podemos sim usar o nome de Jesus. Podemos exercer esta fé incondicional no nome de Jesus. Ponto 1, ponto 2, em tu carpeta, tu miras aí, fomos bautizados em nome de Jesus, e havendo sido bautizados em nome de Jesus, fomos bautizados em Cristo. Fomos bautizados em Jesus. E se tu te acordas de nossas primeiras classes acerca de bautismo, nós fomos puestos dentro de Jesus. Fomos como que imergidos em Jesus. Por isso, então, a necessidade que tu e eu temos de ter, nossa fé tem que ser, há que ser uma fé incondicional. Creer que Ele está cuidando de nós, creer que Ele é por nós, creer que Ele nos ama, creer que Deus está com nós em cada detalhe de nossas vidas, poner nossas vidas, cada situação e circunstâncias em suas manos, sabendo que Ele é fiel, porque Ele ha prometido, ha hecho promessas para tu casa, para tu hogar, para tu vida, para toda tu família. Agora, muitas das vezes nós desafortunadamente ponemos condições. É porque não estamos mirando, é porque não estamos sentindo, é porque pensamos diferente. E o que Jesus aqui está dizendo é, tu queres caminhar comigo, tu queres caminhar em meu nome, tenha uma fé incondicional. Se vuelva como um niño. Creia. Mesmo que todavía tu não has recebido. Creia. Porque nosso papá, porque Jesus, porque Deus é fiel. Aí todavía em tu carpeta, ponto 1.1.3, fuimos comissionados como embajadores para ir e proclamar este nome entre as nações. Uma vez que este nome, que nós pertenecemos à família, que temos o nome de Jesus em nosso nome, em nosso ADN, agora que hemos recebido a Jesus, Ele também nos dá uma tarefa, Ele nos dá como que uma missão de justamente ir por todas as nações e predicar e falar do nome de Jesus a toda a gente. É uma fé incondicional para nós, pero também uma fé incondicional acerca da obra que Ele deseja fazer em nossas vidas e através de nossas vidas. E mira aí em tu carpeta, ponto 1.4.1, Marcos capítulo 11, versículo 22, Jesus habla essas palavras, tenham fé em Deus, respondeu Jesus. Tenham fé em Deus, contestou Jesus. E Jesus continua, les asseguro que, e mira o que Jesus habla, se alguno le disse a este monte, quítate de aqui e tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que Él dice sucederá, lo obtendrá. Es suyo, va a recibir. Pero mira el versículo 24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que está pedido en oración y lo obtendrán. Mira lo que Jesús está diciendo.
Mira a convicção, a certeza que Jesus habla com nós acerca de justamente creer em seu nome, creer em sua palavra e mais que isso, vivir por la fé, caminar em nome de Jesus por la fé, tendo fé, a convicção porque dijo Deus, porque Deus dijo, ou porque Deus nos ha dicho coisas, ou porque Deus nos ha pedido para fazer algo, tu puedes creer, nós podemos creer, porque Deus é aquele que está falando. Deus é aquele que está por detrás de sua palavra. Jesus é aquele que garantiza suas promessas. Mira 1:4:2, nada será impossível para ti. Mateus capítulo 17, versículo 20, onde Jesus habla essas palavras. Por la poca fé que tienen, les respondió Jesús. Les aseguro que se tuvieran fé tão pequena como grande de mostaza, poderiam dizer a essa montanha, traslada-te de aqui para allá, e se trasladaria. Para ustedes, nada seria impossível. Mira a declaração tão profunda e tão verdadeira que Jesus habla. Quando temos fé nele, fé naquilo que Deus está falando para nós, fé naquilo que Jesus habla para nós e decidimos poner nossa vida para caminhar em fé, em nome de Jesus. Jesus está nos garantizando, ei, para ustedes nada seria possível se ustedes tiverem fé do tamanho de grano de mostaza. Mira o que Jesus está dizendo. Tu puedes imaginar não ter nada impossível, todas as coisas possíveis, porque servimos a Deus que não conhece o impossível e porque decidimos então caminhar em fé, em poner toda nossa vida em suas mãos e caminhar em fé, crendo em todo aquilo que Ele habla, igual ninho, incondicionalmente. É isso que Jesus está falando. Essa é a importância da fé e o nome de Jesus. Podemos alcançar coisas impossíveis ou não vai haver coisas impossíveis para nós, porque hemos decidido, igual que um ninho, crer em Jesus, crer em suas palavras, crer em suas promessas, crer que todo aquilo que Ele habla é verdade para nós. Mira a continuação em tu carpeta 1:5:1. Jesus e a palavra sempre estão de acordo. Necessitamos caminhar de acordo. Necessitamos caminhar exatamente junto com a palavra de Deus, junto com Jesus, em concordância com a vontade de Deus para nossas vidas. Aí também em tu carpeta, a palavra e o Espírito Santo estão de acordo. A palavra e Jesus e a palavra estão sempre de acordo. Sempre caminaram juntos. Jesus jamais hizo nada, absolutamente nada, fora da palavra de Deus. Ele sempre hizo aquilo que ele viu o Padre fazer, aquilo que ele viu Deus fazer. Ele hizo, ele falou. Assim foi a vida de Jesus. Lo mesmo passa com o Espírito Santo. E agora Jesus, ou em nós, a hora que pertencemos à família, a hora que hemos decidido caminhar por la fé, a hora que hemos decidido poner em ação nossa fé, em nome de Jesus, temos esse desafio, este reto, como que, ok, agora é nossa vez de caminhar de acordo com aquilo que a palavra de Deus habla. E aqui a palavra de Deus está dizendo, ei, tenham fé, sejam igual que ninhos. Esse é o reto, esse é o desafio que Jesus tem para nós. Vivam uma vida simples, creyendo em coisas que Deus habla para nós e não pongam condições em aquilo que Deus habla para ti. Creia. Creia em cada palavra que Deus tem para tu vida. Creia em todo aquilo que Ele habla acerca de ti. Empece a cambiar. Por isso é muito importante o versículo que leemos primeiro. Cambiem a maneira que vocês estão mirando. Cambiem, a menos que vocês cambiem. Cambiar quizás nosso comportamento. Cambiar a maneira que pensamos. Cambiar a maneira que miramos as coisas. Cambiar a maneira que estamos vivendo a vida. Empezar a vivir a vida por fé. E outra vez eu te digo, igual que um ninho. Simples e verdadeiro, igual que um ninho. Todavia, em tu carpeta, necessitamos caminhar de acordo. O cielo sempre está de acordo com a palavra de Deus. Podem caminhar dois juntos sem antes poner-se de acordo? Amós capítulo 3, versículo 3. Como podemos caminhar com Deus? Como podemos caminhar com Jesus? Como podemos viver uma vida, uma relação com o Espírito Santo e com a vida cristiana que Ele nos chama a caminhar nessa relação com Deus se não estamos de acordo com Ele?
¿Es posible? ¿Pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Por eso la importancia de nosotros caminarmos en fe, caminarmos como niños en nuestra jornada con Cristo, creyendo porque Él dijo, Él iba a hacer. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, la Biblia dice lo siguiente: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes. Y ahora mira lo que Pablo continúa diciendo: sino que se mantengan unidos, en un mismo acuerdo, en un mismo pensar, en un mismo propósito. Es eso que la palabra de Dios pide para nosotros. Si ustedes quieren caminar por fe, la fe en el nombre de Jesús, hay que estar de acuerdo con la palabra de Dios. Hay que caminar junto con la palabra de Dios. Hay que caminar de acuerdo con aquilo que la palabra de Dios habla. Con aquilo que Jesús habla para tu vida. Mira para tu vida. Mira por un rato para tu hogar, para tu casa, para tu familia. Empiece a pensar por un rato en situaciones o circunstancias que todavía nosotros no estamos viviendo conforme o de acuerdo con la palabra de Dios. Cosas que muchas de las veces nosotros pusimos como imposible. Que nosotros pensamos, no, eso no es para mí. No, eso no es para mi familia. No, eso no es para mi casa. Y de verdad, a menos que ustedes no cambien, a menos que nosotros no cambiemos y no nos tornemos como niños, nosotros no vamos a vivir por la fe. Nosotros no podemos entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Hay que saber, hay que aprendernos a caminar de acuerdo, a caminar con Jesús. Mira lo que Jesús habla. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, versículo 19, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo, otra vez, mira la importancia de estarmos de acuerdo, sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Y versículo 20, Jesús continúa, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en el medio de ellos. Mira la importancia de nosotros aprendermos a caminarmos por fe, a conectarmos la fe y el nombre de Jesús. La importancia del nombre de Jesús, eso que hemos visto en las últimas 4 semanas o en las últimas 3 y hoy la 4ª semana, 4 lecciones acerca del nombre de Jesús y hoy la fe. Es justamente okay, cómo activar esta fe, cómo caminarmos de esta manera. Creyendo como niños, creyendo de una manera simple en aquilo que Dios habla para nosotros. Yo me acuerdo, hace años ya, algunos años, más precisamente en 2010, fue la primera vez que yo vine aquí a los Estados Unidos, Fabi y yo, y pasamos una temporada ahí, casi 2 meses en Tulsa, Oklahoma, y venimos aquí para aprender inglés. Y yo me acuerdo que ya estábamos en Brasil otra vez, y ahí manejando nuestro carro, Fabi y yo, ahí de la escuela bíblica donde vivíamos, indo para la ciudad, indo para Curitiba, ahí la ciudad donde tenían la iglesia también. Y mientras manejábamos, yo hablé así para Fabi. Fabi, sería bueno, ¿verdad? Si Dios nos diera una oportunidad para vivir y trabajar en los Estados Unidos. De verdad que yo no sabía lo que yo estaba hablando. Pero era algo que traíamos en nuestro corazón. Algo que fue así. Yo hablé. Y déjeme decirte, 2 semanas después de eso, nosotros recibimos una palabra de Dios y Dios diciendo, aquello que ustedes hablaron hace 2 semanas en el carro de ustedes, es eso que yo tengo para ustedes. A partir de este día, Dios habló con nosotros otras 18 veces. Nosotros teníamos una convicción muy grande de que íbamos a vivir en ese país. No
solamente porque teníamos este deseo, pero mucho más que eso, mucho más grande que este deseo, obviamente, era porque Dios había hablado con nosotros. Teníamos una palabra de Dios. Teníamos como que un deseo de la parte de Dios llegando en nuestro corazón. Y a partir de ahí empezamos a caminar por fe. Cada decisión que tomamos después de este día, después que sí tuvimos la primera palabra que recibimos de Dios, cada otra decisión fue una decisión de fe. No en las circunstancias, no en aquello que nuestros ojos estaban mirando, porque de verdad lo que nuestros ojos miraban era imposible, pero porque Dios había hablado. Hoy nosotros estamos viviendo aquí. Hoy estamos aquí en los Estados Unidos por la gracia y por la fidelidad de Dios, porque Dios habló. Y yo me acuerdo, cuando empezamos a recibir las palabras, yo hablaba con Fabi, hey, sí, vamos a mover para los Estados Unidos, vamos a vivir ahí. Era una fe genuina, verdadera, y esta es la fe que Dios pide para nosotros. Esta es la fe que Dios desea que nosotros tengamos. Si Dios habló, Él va a hacer. ¿Cómo Él va a hacer? Yo no sé, pero Él va a hacer. La manera, la puerta que Dios va a abrir, nosotros no sabíamos, pero sabíamos que Dios iba a hacer. Y aquí está. Es eso que Dios pide de nosotros. Y de verdad, True Life, es eso que Dios espera de ti. Una fe incondicional, una fe más allá de aquilo que tú miras, más allá de tus sentimientos, más allá de las circunstancias o situaciones. Una fe que está embasada en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tener esta fe. Y ahora vamos para el punto número 2 de esta clase de hoy. Punto número 2 es reinando por el nombre de Jesús. Jesús no solamente nos llama a vivir, a creer incondicionalmente, a vivir incondicionalmente por la fe en su nombre, pero Él también nos llama a reinar por su nombre. Lucas capítulo 10, versículo 19, un versículo que me encanta porque Jesús nos dio autoridad para eso. Mira exactamente para el versículo, Lucas capítulo 10, versículo 19, tenemos autoridad. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y nada les hará daño. Miren, les he dado autoridad. Cuando estamos hablando justamente de reinar o reinando por el nombre de Jesús, estamos diciendo Jesús nos dio autoridad para eso. Jesús nos dio autoridad para gobernar. Jesús nos dio autoridad para reinar en su nombre y por su nombre. Podemos a través de su nombre influenciar en situaciones y circunstancias. Cambiar situaciones y circunstancias en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 5, versículo 17. Ellos reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por medio de Jesús. Jesús nos llama a gobernar. Jesús nos llama a reinar. ¿Reinar sobre qué, Jeff? Ahí mira, tenemos varias cosas. Reinar sobre las enfermedades. ¿Es posible? Porque nada es imposible para nosotros cuando hacemos por fe. Reinar sobre circunstancias, enfermedades, circunstancias y sobre el pecado. El pecado no puede más dominar nosotros. Ya no hay más fuerza en el pecado para dominar nuestra vida. Obviamente que sí, todavía pecamos, erramos, pero el pecado tiene que ser un accidente en nuestra vida y no más dominar sobre nuestra vida. Porque ahora ya no estamos más en el reino de las tinieblas, estamos en el reino de la luz. Y ahora sí, Él nos ha dado autoridad para reinar, para gobernar. Gobernar sobre enfermedades. Tú tienes poder, tú tienes autoridad en el nombre de Jesús para orar por las enfermedades, por algún enfermo, sea en tu casa, en tu familia, en tu vecindario, tu amigo, no importa. Tú tienes autoridad para orar por él, para orar por esta enfermedad. Esta enfermedad, sí, tú puedes practicar sanidad a través de tu oración en el nombre de Jesús. A través de las circunstancias. Circunstancias, estamos diciendo, las cosas exteriores no pueden afectar a tu vida, no pueden afectar quién tú eres. Y también sobre el pecado. Autoridad sobre el pecado. Tú determinas, tú mandas en el pecado. Tú dices, pecado, aquí tú no vas a entrar. Diablo, tú no puedes. Obviamente que ele vai tentar,
pero tú tienes la fuerza, tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús para decir no. Ya basta. Aquí quien domina soy yo a través de Jesús. Tú determinas, escuche en True Life, tú determinas quién va a entrar en tu casa. Tú determinas las cosas que van a entrar en tu corazón. Y Dios te dio, Jesús te dio a mí Dios, y a ti también autoridad para decir basta, ya no más. Ahora empiece a ejecutar eso, empiece a poner en acción la autoridad a través del nombre de Jesús, por la fe que tú tienes en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Y aquí tenemos en las pantallas, Colosenses capítulo 1, versículo 12, Pablo hablando de los colosenses, él habla lo siguiente: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo. ¿Te acuerdas? La familia, somos de nosotros, pertenecemos a esa familia, en cual vive en la luz. Ahora mira el versículo 13. Pues Él nos resgató del reino de la oscuridad, del reino de las tinieblas, y nos trasladó, nos transportó al reino de su Hijo amado. Ahora ya hemos cambiado de reino, ya hemos cambiado de gobierno sobre nuestras vidas. Ahora quien gobierna, quien manda en nuestras vidas es el Señor Jesucristo, es Dios. Y la manera que caminamos con Él es a través de la fe. Una fe verdadera, genuina, simple, igual de un niño. A través, cuando desarrollamos esta fe, ahí sí podemos reinar, podemos gobernar. Dando gracias por algo que ya es de nosotros. Ya pertenecemos al reino de la luz. No estamos más bajo el dominio de Satanás, bajo el dominio del pecado. Ya somos libres, reinando por el nombre de Jesús, para servir a Jesús, para servir a la iglesia, para servir aquello que Dios pone en nuestro camino, para servir aquello que nosotros amamos, para servir a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, a todos aquellos que nosotros tenemos contacto. Una relación. Dios nos llama para hacer la diferencia en su reino, a través de su reino, por su nombre y por su nombre. Todo eso a través de la fe. La fe y el nombre de Jesús. La importancia de conectarnos eso, de vivirmos esta verdad. Y ya no estamos más como que acobardados, como que no, es que no puedo. Si tú puedes, no es imposible para ti. Todo es posible a través de la fe en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la circunstancia que tú estás pasando? Empieza a declarar, empieza a creer, empieza a gobernar por sus palabras. Empieza a declarar en tu casa, en tu hogar, en tu familia: hey, este pecado no, esta situación no, esta circunstancia no. Las emociones no pueden gobernar nuestra casa. Las situaciones o cosas exteriores no pueden determinar la atmósfera de mi hogar. Jesús gobierna mi casa, Jesús gobierna mi hogar. Y es eso que tenemos que hacer. Y déjeme decirte, tú tienes autoridad para eso, en el nombre de Jesús. Tú puedes hacer eso en la fe, en el nombre de Jesús. Y aquí yo tengo el punto número 3, aquí en tu carpeta también, punto número 3. El punto número 3 en esta clase: todo está en el nombre de Jesús. Todas las cosas están en el nombre de Jesús. Toda autoridad está en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda autoridad. Él gobierna sobre todas las cosas. Por eso, escuche bien True Life. Mira lo que ese versículo está hablando otra vez en las pantallas. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, a nosotros. Jesús estaba hablando con nosotros: se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Jesús gobierna en los cielos y Jesús gobierna en la tierra. Jesús gobierna en los cielos y Jesús gobierna en la tierra. ¿A través de quién? A través de nosotros, por nosotros, con nosotros. Por eso la importancia de caminarnos por la fe, con la conciencia de que eso es una verdad. Lo que Jesús está hablando: hey, yo gobierno en los cielos y también gobierno en la tierra a través de la iglesia. Por eso la importancia de tú y yo caminarmos por la fe, de vivirmos esta verdad, saber que eso es así porque Jesús dijo, no porque nosotros merecemos, pero porque pertenecemos a la familia, porque tenemos a Jesús, porque fuimos trasladados de la oscuridad, el reino de las tinieblas, para el reino de la luz. Nosotros podemos sí también gobernar junto con Jesús, porque Él tiene autoridad en los cielos y en la tierra. Nosotros también tenemos autoridad en la tierra.
porque Él nos ha dado también la autoridad. Todo está en el nombre de Jesús. 3.2 en tu carpeta. El nombre de Jesús está por encima de todo. No hay otro nombre que puede estar encima, puede estar arriba del nombre de Jesús. No hay otra autoridad a más que el nombre de Jesús. Todo está en el nombre de Jesús. Mira para ese versículo 9. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda la rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. No hay lugar donde Jesús no gobierne. No hay lugar donde el nombre de Jesús no pueda entrar. El nombre de Jesús es poderoso, Él tiene autoridad, todo está en el nombre de Jesús. Mira otra vez versículo 10. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda la rodilla. ¿Dónde? En los cielos, en la tierra y en el infierno. Debajo de la tierra. En todos los lugares Jesús tiene autoridad. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahora piense eso, True Life. Mire justamente la autoridad, la gracia, el poder que tú y yo tenemos por confiar en el nombre de Jesús, por tener fe en el nombre de Jesús, por caminar de acuerdo con la palabra de Dios. Mira cuánta cosa cambia en nuestra vida. Por decidirmos vivir por la fe, por la gracia que fue dada a nosotros, porque hemos sido trasladados del reino de las tinieblas para el reino de la luz. Hoy podemos gobernar, porque Él gobierna, porque Jesús venció la cruz, porque Jesús venció la muerte y nos dio entonces la autoridad. Nosotros también podemos. Podemos gobernar, podemos en nombre de Jesús. Todo está en el nombre de Jesús. 3.3. El Señor Jesús nos delegó, nos dio a nosotros la autoridad para implementar su reino aquí en la tierra. Marcos capítulo 16, versículo 17 dice: estas señales milagrosas acompañarán los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beban algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Mira las promesas que hay en el nombre de Jesús. Mira la importancia de aprendermos a caminar por la fe en el nombre de Jesús. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo caminamos por la fe en el nombre de Jesús? Punto número 1 que miramos en esta clase: necesitamos creer incondicionalmente. Por eso el versículo que empezamos la clase de hoy es tan importante. Igual que un niño. Sin dudas. Creer que todo aquello que le dijo es la verdad. ¿Cómo podemos caminar por la fe en el nombre de Jesús? Punto número 2. Reinando por el nombre de Jesús. Gobernando por el nombre de Jesús, obviamente a través de la fe. El punto número 3. Todo está en el nombre de Jesús. No hay nada, absolutamente nada que esté arriba, más encima del nombre de Jesús, tanto en los cielos, en la tierra, como bajo de la tierra. Él gobierna sobre todas las cosas. Tenemos que estar de acuerdo con la palabra de Dios, estar de acuerdo con Jesús, estar de acuerdo con aquello que Ele habla para nosotros, acerca de nosotros, aquello que Ele tiene para sus discípulos, que somos nosotros. En estas 4 clases que tuvimos, True Life, nosotros fuimos como que retados, ¿verdad? A aprender a caminar. Miramos lo que significa el nombre de Jesús. Cómo caminar en el nombre de Jesús. En esta clase hoy, clase número 4 de este módulo, miramos justamente cómo conectamos la fe y el nombre de Jesús. Cómo caminamos juntos en la fe y el nombre de Jesús. Dios, Jesús, Ele tem uma vida increíble para ti. Ele te ha llamado com um propósito. Ele te ha llamado para ser a diferença na vida de las personas. Ele te deu graça, poder, autoridade, te trasladou, te transportou do reino de las tinieblas para o reino de la luz. Te deu todo o que necessitamos. E como hacemos isso? Através da fé, declarando, através de nossas palavras. Te acorda, tu determinas a atmosfera de tu casa, de tu hogar, em tu coração, em tu espírito. E todo isso tu tienes autoridade. Tu puedes
juntamente com Jesus, através do nome de Jesus, a fé em nome de Jesus. Ter esta fé incondicional para governar, esta fé incondicional para se render a Jesus, para estar com Jesus, para servir a Jesus, crer em Jesus, em suas palavras e suas promessas. Saber que aquilo que Ele planeou para tu vida vai se cumprir e é verdadeiro em tu casa, em tu família. Estamos True Life. Muitas graças. Graças por nos mirar outra vez. E te acorda, próxima semana, então, começamos um novo módulo. Próxima semana, justamente miércoles 6 de maio, começamos um módulo novo, onde vamos falar acerca de liderazgo bíblico. Vai ser um módulo incrível. Eu te invito a participar com nós sempre a los miércoles, a las 7 da noite. Vamos estar juntos. E próximo miércoles, a las 7, 6 de maio, começamos então com um módulo novo acerca de liderazgo bíblico. Esse domingo, se tu nos acompanha aí em nossa página em Facebook ou também em YouTube, temos nosso serviço em linha também às 11 da manhã. E este domingo, 3 de maio, aí vamos ter também nossa comunhão, vamos participar da comunhão. Então, prepárate, tenha aí um pouquinho de jugo de uva, um pão, uma galetita e juntos podemos participar. Te espero então próximo domingo a las 11 da manhã, aí nossa página em Facebook ou nosso canal em YouTube. E também próximo miércoles a las 7, miércoles 6 de maio a las 7, também em Facebook, YouTube, para nosso módulo novo de liderazgo bíblico. Los amo, estamos orando por ustedes, los extraño. Bendiciones.